Un saludo cordial a los estudiantes de la maestría de la Universidad de Santander, particularmente a quienes están desarrollando el curso de caracterización de la investigación aplicada. En este video realizaremos una revisión del concepto de estado de arte, revisión de literatura y su importancia en el proceso de investigación. Mi nombre es Sergio Andrés Zavala Vargas, profesor de la maestría, y es un gusto darle la bienvenida. La presentación se divide en dos grandes partes. La primera, desarrollaremos una conceptualización sobre el estado de arte y sobre los indicadores bibliométricos. En la segunda parte, desarrollaremos un taller con un ejemplo de actividad de construcción de una aproximación a estado de arte que responde a la actividad 2.1 del curso de caracterización. Iniciemos. En cuanto a esta primera parte, vale la pena citar que el estado de arte nos permite tener un panorama general de lo que se ha dicho o desarrollado sobre un tema específico. Esto es fundamental para la construcción del problema de nuestro trabajo de grado, de nuestro marco de referencia y poder delimitar las estrategias de solución. Es así que Londoño y otros lo citan como uno de los primeros momentos que deben desarrollarse en una investigación y así poder encontrar cómo se ha desarrollado, cómo ha avanzado el conocimiento en un tema específico. En el proceso de construcción del estado de arte hay una constante realimentación entre las fuentes, los antecedentes, las experiencias previas y las nuevas ideas en torno a la problemática y al tema de investigación. Es así que no se puede insistir en la existencia de estados de arte universales. Los estados de arte son específicos de un marco de referencia y son iterativos, es decir, constantemente se están actualizando. Los campos de indagación, los conceptos esenciales y los contenidos o dimensiones prioritarias son elementos claves de este estado de arte. Silamani 2015 nos presenta múltiples aproximaciones a las tipologías o clasificaciones de las revisiones. Destaco en este caso dos. La de Cronin 2008 habla de revisiones tradicionales o narrativas, revisiones sistemáticas de la literatura, metaanálisis y metasíntesis. Gran en 2009 adiciona elementos como la revisión sistemática cualitativa, la revisión panorámica y la revisión rápida. Esto significa que hay un gran panorama de opciones para desarrollar estados de arte y revisiones de literatura. Cuando hablamos del proceso de estado de arte, es importante pensar en algo iterativo, en algo que no se construye en un solo ciclo. Existen ideas previas para nuestro proyecto que la revisión de literatura nos ayuda a afinar y esa revisión está en constante realimentación con las ideas previas para poder generar las preguntas problema y finalmente hablar de una hipótesis de solución como lo presenta Londoño y otros 2014. Hay sin lugar a dudas preguntas, interrogantes que surgen y que se deben responder cuando se construye un estado de arte. ¿Qué tanto se ha investigado en el tema? ¿Quiénes han estado investigando sobre el tema? ¿Qué brechas, qué vacíos, qué gap de conocimiento existe? ¿Desde qué dimensiones se puede abordar el problema? ¿Qué logros se han concebido y qué aspectos faltan por conocer? Si bien hay muchas formas de desarrollar el estado de arte, vamos a revisar acá dos aproximaciones. La primera habla de dos grandes fases, la heurística y la hermenéutica. La heurística que se centra en encontrar e indagar información asociada al proceso de investigación, es decir, llegar a registros, a artículos, a documentos que hablen sobre el tema de interés, para luego en la fase hermenéutica desarrollar una explicación entre los hechos y los conceptos, es decir, categorizamos e interpretamos la información. En esta primera fase heurística, preparar la revisión, definir las ecuaciones para exploración, formular estas búsquedas, recoger los datos y seleccionarlos a través de una rigurosa curaduría nos permite tener esa información inicial de esa fase.
En cuanto a la hermenéutica, pues llegamos a la interpretación, a la construcción teórica a partir de los resultados de la revisión y a la publicación. Otro enfoque que comparto en este video es la perspectiva de la revisión sistemática en ciencias sociales de Pettigrew y Roberts 2006. Hablamos de un conjunto de pasos que detallaré a continuación. El primero es que un elemento fundamental para una revisión de literatura, un estado de arte, es formular las preguntas de investigación que orientan este ejercicio. No estamos haciendo referencia exactamente o precisamente a la pregunta de investigación del proyecto o del trabajo de grado, sino a preguntas motivadoras, preguntas de referencia para desarrollar la revisión. Es así que es fundamental definir como un segundo momento las bases de datos o índices bibliográficos donde voy a buscar los artículos que requiero para la revisión. Scopus, ERIC, Redalyc y Cielo son algunos de los ejemplos que podemos tener presentes. En el paso número 3 es importante tener los términos o palabras claves. Matemáticas, desarrollo, formación, aprendizaje constructivista, gestión, entre otros, están asociados al tema de las ideas previas del proyecto. Estos elementos, así como pueden ser palabras, pueden ser frases claves. Y con esto construyo uno de los elementos más importantes de la revisión, la ecuación de búsqueda. Delimitar esa búsqueda es pieza fundamental. Por ejemplo, la delimitación en horizonte temporal. Las revisiones bibliográficas suelen verificar los trabajos de los últimos 5, 7, 8 años sobre un tema específico, saber qué tipos de documentos voy a revisar, qué diseños de investigación voy a tener en cuenta, qué referentes teóricos se pueden convertir para nosotros en los criterios de inclusión y exclusión. Un momento fundamental para conocer esa dinámica en el tema es el paso 5, el análisis bibliométrico. Puedo aprovechar las capacidades de los índices bibliográficos como Scopus, como Web of Science, para generar automáticamente estas tablas, estas gráficas a partir de métricas previamente estipuladas. Publicaciones por año, publicaciones por filiación institucional, citación por autores, revistas más relevantes, dinámica de relacionamiento, son solo algunas de estas aproximaciones bibliométricas que me permite conocer cómo está el tema. El paso número 6, que tradicionalmente no se hace en revisiones de literatura simple, es la evaluación de calidad de los artículos. En este caso de la revisión propuesta por Pettigrew y Roberts, se establecen 11 preguntas. Preguntas como, ¿está claro el objetivo de la investigación? ¿Los autores argumentan de manera adecuada la metodología o métodos utilizados? ¿Está claro el contexto de la investigación? ¿Están los resultados establecidos de manera plena y presentados de manera clara? Son preguntas que vale la pena realizar para determinar la calidad de los artículos que voy a revisar. Luego, uno de los pasos más importantes es hacer un análisis categorial, es decir, clasificar, ordenar y darle sentido al discurso del estado de arte que me permita dar respuesta a las preguntas de investigación, a las preguntas semilla del primer paso. Y construir las conclusiones generando difusión a la comunidad científica es el paso número 8 y el último paso que proponen estos autores. Ahora bien, en cuanto a indicadores bibliométricos, podemos hablar que estos indicadores se despliegan en diferentes categorías. Los CIRES, que pueden ubicarlos de manera completa en el portal institucional de Colciencias, se pueden clasificar en varias categorías. Índices bibliográficos como Latindes o Publindes, para el caso colombiano, bases de datos bibliográficas como Cielo, como Redalyc, como IEEE, como API, entre otras, e índices bibliográficos o índices de bases de datos como son ScienceDirect, Scopus, entre otros. Esencialmente, dice acá Thomson Reuters, citado por Acevedo 2018,
La bibliometría es la aplicación de análisis cuantitativo y estadísticas a las publicaciones que me permiten generar métricas, es decir, que me permiten conocer la dinámica de los artículos científicos. Por ejemplo, en actividad, como ya lo citaba, la cantidad de artículos por revista, la distribución por países, por institución, por autores, es elemento fundamental. Pero también cómo se articulan, cómo se relacionan estos escenarios para generar las publicaciones, colaboración de autores, de países, es otro elemento fundamental. ¿Y qué tanto impactan estos trabajos, estos referentes a nivel internacional? Lo denominamos categoría de impacto. Esto citando a Barrer 2015, traído a colación por Acevedo 2018. Y finalmente, hay métricas para evaluar la calidad de las revistas. El SJR de Simago, por ejemplo, el Agent Factor Score de la Universidad de Washington, el índice HEARS o índice H, son algunas de las métricas que vale la pena que ustedes como estudiantes profundicen e identifiquen para la aplicación en su investigación. En esta segunda parte, lo que he denominado el taller o el ejemplo de desarrollo de la actividad, voy comparando lo que solicita la actividad 2.1 de la Agenda de Avance de Aprendizaje con un ejemplo práctico. Ese ejemplo es un caso de estudio y obviamente difiere de los proyectos que cada uno está trabajando. La revisión de la literatura que vamos a hacer acá es muy preliminar, es muy somera, es inicial, pero nos va a permitir depurar el problema, la metodología y los alcances de mi proyecto. La pesquisa se realizará en bases de datos de interés, construyendo una ecuación de búsqueda y unos criterios de inclusión y exclusión que, como cita la Agenda de Avance de Aprendizaje, deben discutirse con su director de trabajo de grado antes de desarrollar la revisión y poder generar como producto final el cuadro de análisis. Es así que el primer paso sugerido es documentarse aún más sobre el estado de arte y las revisiones de literatura. No quedarse solo con los materiales de la AAA ni con este corto video, sino que realmente indaguemos en fuentes secundarias cómo se construye de manera efectiva el estado de arte y la revisión de literatura. Y recuerde mantener un diálogo, una discusión constante con el director de trabajo de grado, los investigadores del proyecto y sus compañeros. Como segundo paso, debemos retomar el proyecto de investigación en el cual usted se involucró al inicio de la maestría. Recordar cuál es el problema, cuál es el alcance, permite acotar o generar esas ideas previas de las que hablaba hace unos minutos. Retomar el bosquejo inicial del problema que usted realizó en el corte 1 le permite también depurar la orientación y hacer la discusión o el diálogo con compañeros y director, además de otros docentes, permiten delimitar el alcance de la revisión. Como un tercer momento, pregunte, genere preguntas y preguntas de referencia que le permitan tener una hoja de ruta para su trabajo, para su estado de arte. Es así que como ejemplo tengo las siguientes inquietudes. ¿Qué tipos de juego y qué características tienen estos para la enseñanza de las matemáticas en educación superior? ¿Qué metodologías o cuáles metodologías e instrumentos de investigación son los más utilizados? ¿Y cómo influye el aprendizaje basado en juegos en la enseñanza de la matemática en educación superior, particularmente en la motivación? Son preguntas que voy a tener como referencia para generar la revisión. Algunas de las bases de datos sugeridas para nuestra área de conocimiento son los índices Scopus y Web of Science, las bases ScienceDirect, ERIC del área de educación, Redalyc, Cielo, muy cargadas de materiales en castellano, y Google Scholar. En este paso es fundamental comprender que algunas de estas bases o índices son pagos y otros son gratuitos. En la AAA se especifican los detalles para el ingreso a las bases de datos que la universidad proporciona. Definir la ecuación de búsqueda es el paso número 5.
Cada una de estas bases de estos índices tiene su propia sintaxis, pero podemos tener algunos ejemplos generales que sean de fácil adaptación. No necesariamente la primera iteración es suficiente para tener resultados válidos. No se preocupe si en la primera pesquisa que realiza encuentra artículos que no son coherentes. Esto le permite depurar el trabajo que está haciendo y volver a iterar. Sea creativo entonces con el procedimiento y muy crítico con los resultados. Como un comentario o un consejo bien importante en este momento, es claro que el mayor porcentaje de la literatura científica académica, no solo en cantidad, sino en calidad, se encuentra en idioma inglés, así que no dude abordar en este idioma la búsqueda y desarrollar este reto. Para definir esa ecuación de búsqueda, pues hay muchas estrategias que ya particularmente cada base de datos le permitirá establecer. Pero sí es importante reconocer la existencia de los operadores lógicos booleanos. Tres de estos son citados aquí en el video. El AND o I permite interceptar conceptos. La o OR le permite unir conceptos y el NOT le permite excluir conceptos de la revisión. Eso es fundamental para construir esa ecuación de búsqueda. Generalmente, como tips, usted puede incluir comillas cuando quiere presentar una frase que obligue en la búsqueda a ser muy precisa. Si yo busco la palabra aprendizaje por un lado y autónomo por el otro, la cantidad de registros va a ser muy amplia. Pero si yo acoto con las comillas aprendizaje autónomo, solo van a aparecer registros que tengan esta combinación de palabras. Otro tip es el uso de los asteriscos, que son comodines para aumentar el rango de búsqueda. En mi ejemplo, coloco la palabra Tecnolog y un asterisco al final, significa que se complementa y puede ser tecnología, tecnologías, tecnológico, entre otros. De las preguntas de investigación que he compartido, muestro una aproximación de esa revisión. Tomo tres grandes categorías: lo que tiene que ver con la gamificación, primera columna, lo que tiene que ver con las matemáticas en la segunda columna y lo que tiene que ver con la educación superior. Si se dan cuenta, esas tres categorías se van a interceptar. Quiero solamente encontrar artículos que hablen de gamificación, pero que también hablen de matemáticas y que también hablen de educación superior. Sin embargo, hay sinónimos, hay términos claves que puedo utilizar en cada una de esas categorías. Puedo observar que el aprendizaje basado en juegos, los juegos serios, los juegos de computadora y la gamificación, entre otros, son sinónimos o términos claves para la primera columna. En matemáticas, ingeniería, mathematics son de la segunda categoría, palabras claves, y de educación superior, university, college, entre otras, pues hacen parte de esa revisión. Estas palabras o estos sinónimos se articulan en la ecuación con OR, con la unión de conjuntos, para poder generar la ecuación final. Si bien esta ecuación, sobre todo si es la primera vez que se observa un ejemplo de estos, puede lucir compleja, es fácil de analizar. Lo que estoy diciendo acá es que vamos a buscar en Scopus en el título, en el abstract y en las palabras claves tres grandes categorías. Todas las que tienen que ver con juegos, Game-Based Learning con el guión, EduGame, entre otras, todas unidas, y este conjunto intersectado con matemáticas, cálculo, álgebra, aquí estoy agregando unas adicionales a la tabla anterior, e intersectado con los sinónimos de universidad. Puede ampliarse mucho más la búsqueda, colocarle las condiciones que quiera utilizar, pero este es simplemente un ejemplo ilustrativo. Debo agregar acá, para depurar esa ecuación, el horizonte temporal, que en el caso pues sugiero 2013-2019, y en la tipología de documentos con las siglas que utiliza Scopus, CP para proceedings o para artículos de conferencias, AR para artículos en revistas y RE para revisiones de literatura. Luego de esto realizo la selección, búsqueda de registros, el análisis y la recopilación. Entonces,
Al aplicar la ecuación en la base de datos voy a obtener un conjunto de resultados. Reviso resultado a resultado, pero no necesito leerlo de manera completa. Inicialmente abordaré el título y el resumen. Con el título y el resumen me debo dar una muy buena idea si vale la pena, para mi interés de investigación, seguir revisando este artículo. Tenemos como meta mínima abordar 15 artículos en la actividad 2.1 y es fundamental que puedas descargar los documentos completos para su análisis. En el paso 7, cuando vamos a construir el cuadro de análisis principal entregable de la actividad, debo garantizar la existencia de unos campos mínimos. Se han establecido estos campos como el título del artículo, quién es el autor o los autores del artículo, de qué países o de qué país provienen, a qué institución pertenecen, filiación institucional, cuál es la síntesis del problema que aborda el artículo, cuál fue la hipótesis o propuesta de solución, qué metodología siguieron los investigadores para dar solución, la población intervenida y los resultados más importantes. Es fundamental que en el diálogo con su director de trabajo de grado puedan establecer otros campos de interés más precisos para la investigación. Algunas ideas adicionales son la tecnología que se utiliza, las variables del proceso y los referentes teóricos. He pasado ahora a la base o índice Scopus. En la base o índice Scopus he decidido buscar con los términos Game-Based Learning y matemáticas. Voy a hacer esa pesquisa solamente en el título, en el abstract y en las palabras claves. Es importante entender que cuando se hace esta revisión, voy a obtener un conjunto de artículos que están respondiendo a la palabra Game-Based Learning como una sola palabra clave o frase clave y matemáticas en esos tres campos. Notarán ustedes que aquí me aparece un listado de artículos, de trabajos donde puedo acceder a la información de cada uno de estos. Me es posible depurar agregando, por ejemplo, los años en los cuales quiero hacer la revisión. Puedo agregar, por ejemplo, el tipo de documento. Solo quiero mirar paper de conferencia y artículos de investigación. Y ese número original lo puedo limitar con esos criterios. Observen que puedo también hacer revisiones o hacer calibraciones por el área de conocimiento, por las palabras claves, entre otros. Quisiera destacar aquí adicionalmente que Scopus permite hacer el análisis de estos resultados. Ese es el paso que hablábamos de la bibliometría. Yo puedo analizar estos 89 artículos y visibilizar cómo ha sido la dinámica, por ejemplo, de las publicaciones por año. Puedo también conocer cuáles han sido los autores más prolijos, los autores que más han desarrollado esta temática, cuáles han sido las filiaciones donde más encuentro este tema, los tipos de artículos, de documentos, los países, entre otros. Puedo también recurrir en mi ejemplo a la base de datos ERIC. Esta base de datos me permite hacer búsquedas por palabras claves, como acabamos de hacer en el otro índice. He traído previamente la ecuación que discutimos en los slides, en las diapositivas, y en este caso quiero que cuando haga la búsqueda solo me ubique entradas o registros que Eric tenga el documento completo. Para eso he seleccionado Full Test Available on Eric y me doy cuenta que tengo 129 trabajos. De estos 129 trabajos yo puedo hacer el filtrado de los últimos años y empezar a acceder, por ejemplo, desde 2015, solo al material más reciente. Cuando ingreso a uno de estos, puedo observar el título y el abstract que me da la idea si este artículo es de interés o no. La descarga del texto completo me permitirá leer
el artículo y poder completar mi cuadro de análisis. Esto es una aproximación inicial a la revisión. Espero sea de interés y complemento para ustedes. Retomando la presentación, estos campos requieren una revisión constante. Como les decía, y con esto cierro mi intervención, es posible que el proceso se vuelva a desarrollar, se tenga que volver a iterar más adelante para refinar la búsqueda. Estos son algunos de los referentes bibliográficos utilizados para esta presentación. Agradezco mucho su tiempo, dedicación a escuchar este video y espero que les sirva para su proceso académico. Me despido, muchas gracias.